Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estemos acá reunidos el día de hoy. Justamente, bueno, ya el día de hoy tuvimos también la inauguración. Estamos comenzando con estas 26ª Jornadas Nacionales de Educación Matemática. La verdad estamos muy, muy contentos. Y como parte de estas jornadas, pues tenemos estas conferencias especiales, dentro de las cuales una de ellas es esta que es la impartida por la doctora Guadalupe Morales, a quien tengo el gusto de presentar el día de hoy. La doctora Guadalupe Morales Ramírez cuenta con una licenciatura de matemáticas y también con una maestría en matemática educativa. Ambas fueron realizadas en la Universidad de Sonora en México. Además, cuenta con un doctorado en tecnología educativa por la Universidad Autónoma de Querétaro, también en México, y actualmente es académica de la Universidad de Los Lagos en Chile. Su quehacer sobre la investigación se centra en procesos de enseñanza y aprendizaje de la geometría. En particular, ella se ha enfocado en este proceso de argumentación que desarrollan los estudiantes, principalmente de educación media, en ambientes, por ejemplo, en la geometría dinámica. Además, se ha desempeñado como profesora de matemáticas de nivel medio superior y su interés por la educación matemática la ha llevado a participar en diferentes eventos académicos, impartiendo ponencias y talleres en eventos nacionales e internacionales. Así que, sin más, vamos a dar la palabra a la doctora Morales Ramírez y les voy a pedir, por favor, que las consultas, los comentarios, las preguntas que tengan, las podemos ir escribiendo en el chat y al finalizar vamos a planteárselas a la doctora. Adelante, doctora. Muchas gracias, Graciela. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento de las Jornadas Nacionales de Educación Matemática organizadas por la SUCHEN y por la Universidad de Los Lagos. Bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Yo les voy a hablar en esta charla especial sobre los objetos matemáticos involucrados en la práctica de estudiantes de educación media cuando utilizan geometría dinámica. Entonces, aquí les puse 3 puntos principales que voy a considerar en esta presentación y que voy a estar tocando quizás muy puntualmente, entonces, a lo largo de la presentación. Primeramente, vamos a hablar sobre la geometría dinámica como un medio semiótico. Las ventajas que ofrece la geometría dinámica en los problemas de matemáticas y qué objetos matemáticos son movilizados en la práctica matemática cuando se utiliza esta herramienta. Bueno, entonces, centrándonos principalmente en las bases curriculares, en el caso de Chile, en el contexto de las matemáticas, pues se inculca o se explica que se fomente el uso de la geometría dinámica, o en este caso, en general, de tecnologías digitales, para alcanzar niveles de comprensión en los conocimientos y los procedimientos en torno a los problemas de matemáticas. Entonces, cuando hablamos de tecnologías digitales, pues podríamos referirnos a software, aplicaciones, a las diversas herramientas que hoy en día se utilizan para el diseño de las clases de matemática. Y más en este contexto que actualmente estamos todavía transitando en la pandemia. Entonces, yo creo que en la práctica del profesor ya es difícil pensar que no se usen estas herramientas tecnológicas. Entonces, por eso decimos que las tecnologías en la clase de matemáticas siguen siendo agentes de cambio. Porque estos agentes de cambio nos permiten también potenciar aprendizajes, como lo declara el NCTM en el 2000. Nos indicaba que la tecnología digital es esencial para potenciar la enseñanza y el aprendizaje, pues en este sentido podemos generar un puente donde el alumno pueda transitar entre diferentes representaciones matemáticas, pero también, digamos, comprender ampliamente el objeto matemático. Entonces, es por eso que considero que la geometría dinámica viene a ser una herramienta potente para potenciar aprendizajes, pero considero también que hay que tomar ciertas consideraciones al momento de utilizarla en el aula de clases. Entonces, integrar
tecnología digital en la educación matemática, como declaran algunos autores, es un medio que favorece el aprendizaje, pero también al mismo tiempo el alumno se le está alfabetizando en la tecnología digital, porque se le está fomentando el uso de estas herramientas. Entonces, al mismo tiempo fomentarle a que como estudiantes tengan que utilizar alguna aplicación, algún software o alguna herramienta como para búsqueda de información, digamos que el alumno está almacenando todo un bagaje de herramientas que le permiten potenciar ese aprendizaje. Y a la vez, pues, el alumno se vuelve un poco más independiente de su aprendizaje o su aprendizaje es más autónomo. Entonces, aquí lo importante también que juegan estas herramientas tecnológicas, pues son con qué objetivos se utilizan. Si es una herramienta del tipo... Si no la van a ver, sí, pero si no, no me estorba. Si es una herramienta del tipo de geometría dinámica, por ejemplo, entonces va a haber procesos involucrados que tengan que ver con la visualización, con la representación, con cómo materializar ciertos conceptos matemáticos. Entonces, estas tecnologías vienen a hacer una transformación de esos conocimientos con los que el alumno ya cuenta, pero también vienen a ser una herramienta potente para la enseñanza. Entonces, aquí la geometría dinámica, digamos, tiene varias ventajas. Entre ellas es que podemos manejar diferentes representaciones geométricas de un objeto matemático o que también podemos transitar entre la representación algebraica y la representación geométrica. También viene a ser un mediador semiótico porque a su vez, digamos, hay significados que están detrás de esos comandos que se visualizan en la barra de herramientas, por ejemplo, del GeoGebra. Entonces, por eso se dice que es un mediador semiótico porque cada herramienta te ofrece un significado de lo que es el objeto matemático. Entonces, la geometría dinámica permite a los alumnos realizar exploraciones, plantear conjeturas, plantear procesos de formulación de ideas o inclusive hacer deducciones, ¿no? A partir de la representación de una gráfica o de una figura. Entonces, aquí les muestro esta figura, por ejemplo, y podríamos preguntarnos qué objetos geométricos necesito reconocer para poder construir esta figura, ¿no? Entonces, no sé, ustedes, ¿qué pensarían aquí con esta pregunta? Podrían poner algún mensaje en el chat con la idea de que pues más adelante podamos conversar al respecto. Entonces, a lo mejor si solo tenemos esta figura y le pedimos al alumno que la reproduzca o la construya, ¿qué necesita saber como conocimientos previos de la matemática para poder hacer esta construcción? Entonces, visualmente el alumno tiene que identificar ciertos elementos geométricos. Y cuando digo elementos geométricos, a lo mejor podría decir, pues puedo ver un segmento MN que es paralelo a la base del triángulo, por ejemplo, ¿no? Pero además, ¿qué más puede reconocer el estudiante? Entonces, para llevarlo a un proceso de construcción o de reproducción de esta figura, el estudiante debe ser capaz de reconocer ciertas propiedades y no solamente ver la figura o verla de manera global, ¿no? Sino hacer una descomposición de esos objetos matemáticos que están involucrados. Como por ejemplo, podría decir que ahí hay semejanza de triángulos. O podría decir que esas diagonales MB y AN son perpendiculares. Entonces, a esto me refiero con que la geometría dinámica juega un papel relevante en el sentido de mediador semiótico. Porque quizás si yo le presento al alumno
solamente esta figura a papel y lápiz, haciendo un trazo con regla y compás, le puede resultar un poco más complejo la construcción. Entonces, ¿cuál es la facilidad que tiene o las ventajas que tiene la geometría dinámica? Es que tiene herramientas que ya están automatizadas. Y estas herramientas permiten, digamos, guiar al alumno, pero yo creo que esta guía no debe ser solamente en pedirle que trace rectas paralelas o rectas perpendiculares. Es decir, no quedarnos en las cosas simples, sino ir un poco más allá, con construcciones más complejas, de tal manera que el alumno pueda conocer o ampliar sus significados de los objetos matemáticos. Entonces, pasando a la siguiente diapositiva. No sé si está avanzando la presentación, creo que no. Ahorita seguimos viendo el triangulito. De todas maneras, en el chat, por ejemplo, Miguel Galvez nos escribía dentro de los elementos que se distinguen en esa figura que seguimos viendo en pantalla, ángulos, vértices, bases, alturas, línea, como algunos de los elementos que es necesarios. Claro. Así es. Entonces, bueno, tenemos todos esos elementos en una representación de una figura, pero digamos que para niveles básicos está bien, ¿verdad? Entonces, cuando digamos, tenemos esa figura construida en el GeoGebra y podemos manipularla dinámicamente, entonces podemos visualizar cómo esos ángulos van variando o van cambiando, ¿no? Lo que no podríamos hacer en una hoja de papel o que si la figura estuviera de manera estática, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, voy a volver a compartir porque la presentación se me congeló. Entonces, ya, ahí está. Entonces, a eso me refiero con que la geometría dinámica pues tiene esas ventajas porque si nosotros aprovechamos bien esos comandos o esas herramientas, como lo es la herramienta de arrastre, podemos visualizar ciertas invarianzas o relaciones entre los objetos geométricos. Entonces, de esta manera podemos generar en el estudiante cierto significado o una aproximación más concisa o más completa del significado matemático. Entonces, el software permite al estudiante ser capaz de mostrar sus conocimientos, no tanto en matemáticas, sino también sus habilidades computacionales, en la búsqueda de plantear conjeturas, poder argumentar, dar validez de alguna construcción, etc. Entonces, la geometría dinámica viene a ser una herramienta versátil, porque como ahorita dijimos, podemos transitar entre diferentes representaciones. También viene a ser una herramienta que permite validar el conocimiento y viene a ser un mediador semiótico entre el conocimiento y el usuario. Entonces, yo creo que como profesores podríamos darle un enfoque diferente y no solo quedarnos con la parte de que es una herramienta donde yo puedo graficar o puedo visualizar figuras, sino ir un poco más allá. Entonces, a lo mejor el alumno no se va a volver experto en el uso del GeoGebra, pero sí, si uno le pide realizar ciertas construcciones, tenga el suficiente dominio para poder hacer la construcción, pero sobre todo que preserve esas propiedades geométricas que se le pide, ¿no? Entonces, ¿y por qué digo que apoyarnos de este software? Porque realmente el alumno recurre mucho al uso del GeoGebra, ¿no? Entonces, bueno, aquí les muestro otra pregunta. ¿Cuál es la representación gráfica de la función cuadrática que interseca a la recta y igual a 4 y tiene un mínimo en 4,0? Por ejemplo, esta pregunta se la podríamos hacer al alumno. Y entonces, yo aquí puse la gráfica, ¿no? Pero a lo mejor no darle la gráfica al alumno. Yo la puse para representar los objetos matemáticos que están involucrados.
Entonces, el alumno puede evocar primeramente una representación algebraica y posteriormente hacer una representación gráfica. O quizás haga la representación gráfica y después a lo mejor de ahí plantee la expresión algebraica. Entonces, aquí con esta pregunta podemos notar que hay diferentes elementos o diferentes objetos matemáticos. Entre ellos estamos diciendo que el alumno puede dar una representación algebraica, pero también puede dar una representación gráfica. Y sin embargo, seguimos hablando del mismo objeto matemático, que en este caso es la función cuadrática. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que también debe conocer el estudiante? Pues debe conocer cuál es la recta y igual a 4. ¿Cuál sería el mínimo en esa función cuadrática? ¿O cuál sería un máximo, ¿no? Entonces, podemos ahí ir variando ciertas preguntas de tal manera que emerjan una variedad de objetos matemáticos. Entonces, estos objetos matemáticos están inmersos en cada tarea. ¿Y de qué depende que emergen? Pues de lo que se le pregunte al estudiante. ¿Con qué finalidad está planteado esa pregunta o el problema matemático? Si nos situamos ahora en el contexto de la geometría, entonces podemos tener un enunciado. Sabemos que en la geometría podemos partir de un enunciado geométrico de donde se describan elementos que componen una figura y que a partir de esa proposición o esa afirmación uno pueda hacer la construcción. O podamos partir al revés, que tengamos la construcción y después, digamos, tratar de plantear conjeturas o plantear hipótesis, ¿sí? Entonces, esas son como dos alternativas que uno podría abordar los problemas en este caso de la geometría. Si les damos solamente, por ejemplo, la oración o la proposición, el alumno en geometría, seamos honestos, siempre recurrimos a la representación de la figura. Tratamos de visualizar cuáles son los trazos que están involucrados. Si nos están hablando de una altura, si nos están hablando de una bisectriz, si nos están hablando de circunferencia, siempre en matemáticas es lo que hacemos. Entonces, cuando el alumno se le pide que trate de representar quizás ese enunciado sin que yo le tenga que dar la figura, pues va a trazar un triángulo, va a trazar la altura, pero para eso necesita saber qué es una altura. ¿Qué es, por ejemplo, el radio de la circunferencia? Entonces, podemos notar que aquí, con esta representación, si lo tenemos en GeoGebra, podemos mover los puntos, los vértices y ver cómo varía esa figura, ¿no? Y de aquí a lo mejor hasta podríamos preguntarle, ¿cómo es el ángulo AQP en relación al ángulo ABC? Y entonces, a lo mejor el alumno, si tiene la representación de esta figura en GeoGebra, una manera o lo que puede hacer es recurrir a las medidas para poder convencerse a sí mismo de que esos ángulos van a ser congruentes. O si se le pregunta cómo es la superficie del triángulo APQ en relación con el triángulo ABC. Entonces aquí, si se fijan, hay diferentes preguntas que podemos hacer para sacarle jugo a esta representación gráfica. Y más aún si lo mostramos en GeoGebra, ¿no? Porque yo puedo manipular y puedo manejar o desarrollar este proceso visual en el estudiante. Bueno, por otra parte, me volvió a detener la presentación. No sé qué pasa. Voy a volver a... Ya. Bueno,
Entonces, ¿qué influencia tiene la geometría dinámica en los objetos matemáticos? Como ya dijimos anteriormente, es un mediador semiótico, pero que a su vez impone ciertas condiciones o restricciones dependiendo del tipo de tarea que se le esté presentando al estudiante. Entonces, dependiendo de la situación o dependiendo del problema, el alumno lo va a desarrollar cierto campo de acción o ciertas prácticas. Entonces, si el objeto que se construye en GeoGebra respeta propiedades geométricas, entonces puede observar el alumno invariancias geométricas al tratar de desplazar esa figura. Y si esa figura conserva sus propiedades, decimos que la construcción se hizo adecuadamente. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a hablar sobre una actividad que yo he desarrollado y que he trabajado con estudiantes de enseñanza media y que digamos que va en el sentido de también identificar estos objetos matemáticos que emergen de esa práctica. Entonces, desde la perspectiva del enfoque endosemiótico, podemos asumir que los objetos matemáticos son entidades que intervienen y emergen en los sistemas de práctica y que estos van a depender pues de qué tipo de problemas se esté resolviendo. Entonces, estos objetos matemáticos se relacionan entre sí y como ahorita vimos en los ejemplos, podemos identificar diferentes representaciones. Entonces, ahí estamos hablando de la variedad de elementos lingüísticos. También podemos encontrar o emergen de esos problemas diferentes definiciones, propiedades, procedimientos que el alumno va a utilizar en su práctica para poder dar solución al problema. Entonces, esos objetos que aquí les menciono son los que se consideran una red de objetos matemáticos primarios y los cuales, digamos, dan pie a desarrollar un significado matemático o enriquecer un significado matemático. Entonces, esta red de objetos se le conoce como la configuración ontosemiótica. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a una situación problema de teselados que yo he trabajado con estudiantes de bachillerato en modalidad virtual y sincrónico. Se desarrollaron 5 actividades mediante el uso de la geometría dinámica. Se trabajaron teselados o recubrimientos en el plano. Y el objeto matemático principal que se desarrolló aquí, pues fueron las transformaciones isométricas. Entonces, es señalar que estas actividades pues se diseñaron de manera secuencial, donde se consideraron conocimientos previos. Y posteriormente se desarrollaron actividades que involucraron pues en concreto la construcción de los teselados regulares y semirregulares. Entonces, cuando hablamos de teselados regulares y semirregulares y aplicamos en este caso en el GeoGebra, las transformaciones o estas herramientas asociadas a las transformaciones, pues lo que sucede es que dejan invariante la figura y no alteran distancias entre puntos. Entonces, aquí les muestro de manera general las actividades que se desarrollaron, donde las primeras 3, desde la actividad 1 a la actividad 3.3, abarcaron conocimientos previos para poder asegurar o aproximarnos a que el alumno iba a desarrollar una construcción de los teselados. Si de buenas a primeras yo le digo al alumno, construye un teselado regular o uno semirregular, no va a saber qué hacer. Entonces, la idea de utilizar la geometría dinámica es que se consideren conocimientos previos para alcanzar otro objetivo, quizás un objetivo más grande que exija una demanda cognitiva más alta, ¿no? Entonces, aquí la importancia de tomar en cuenta la riqueza de las representaciones, la riqueza del uso de diferentes conceptos o de propiedades para que el alumno pueda realizar la construcción.
Entonces, bueno, yo aquí les voy a mostrar primeramente una cápsula pequeña de una construcción que yo hice y que esto se utilizó para una de las actividades con el fin de que el alumno tenía que identificar ángulo central, ángulo interior, diagonales y esos elementos donde el alumno tiene que estar familiarizado con esos conceptos. Entonces, aquí, por ejemplo, yo hice este applet donde el objetivo era que el alumno identificara el ángulo central, dado el número de lados del polígono, y a su vez también determinara el ángulo interior de ese polígono, según el número de lados. Entonces, aquí con este applet, el alumno pues no solo tiene que identificar ahí cuántos vértices tiene el polígono, sino identificar, a ver, ¿y cómo se conforma el ángulo central? ¿Cómo encuentro el ángulo interior? Eso, cuando yo aumento el número de lados de ese polígono, se aproxima a la circunferencia, ¿verdad? Entonces, bueno, eso lo puse como una herramienta auxiliar porque podríamos mostrarlo o también no. Entonces, si no lo mostramos, quizás si le hacemos esa pregunta, el alumno podría decir, ah, pues es que pareciera que eso se aproxima a una circunferencia. Entonces, bueno, aquí hice otra cápsula en donde se muestra, por ejemplo, la construcción del teselado regular utilizando hexágonos regulares. Entonces, por ejemplo, para que el alumno pueda desarrollar esta actividad, pues necesita conocer pues, qué es un vector, cómo tengo que ubicar los vectores, en este caso. Aquí, por ejemplo, si usa la rotación, quién es mi centro de rotación, qué ángulo tengo que rotar, dependiendo del polígono que esté utilizando. ¿Sí? Entonces, digamos que las actividades previas que yo consideré fueron aquellas que contemplaron esos elementos geométricos previos que requería el alumno para realizar una construcción. Entonces, bueno, ahorita estamos hablando en el caso de los teselados, pero podríamos plantearle otra construcción al alumno y también nosotros como profesores, pues tratar de visualizar primeramente cuáles son esos objetos matemáticos que van a emerger en esa construcción o en esa práctica. Entonces, bueno, no sé por qué se me está solo reproduciendo los videos. Voy a tratar de avanzar porque habían otras diapositivas por acá. Solo se... Bueno, ya. Ok, entonces, bueno. Bueno, esta fue una construcción que desarrolló un alumno. Y si nos fijamos, este ya es un teselado semirregular, que ya implica pues la combinación de polígonos. Entonces el alumno aquí debe identificar los diferentes ángulos que componen los diferentes polígonos para poder asegurar si realmente se puede construir, ¿no? Entonces, todos esos elementos en una actividad o en un problema se deben de considerar. Entonces, aquí les muestro esta configuración ontosemiótica correspondiente a la construcción de teselados semirregulares. Entonces, la herramienta de la configuración, en este caso ontosemiótica, nos permite identificar esos elementos lingüísticos y esos elementos de los conceptos, propiedades, proposiciones, argumentos. Entonces, cuando hablamos de los elementos lingüísticos, el alumno lo puede dar desde un lenguaje común o un lenguaje propiamente del software, si es que se está trabajando directamente con el software. Entonces,
El alumno podría decir, pues apliqué el vector y lo ubiqué aquí, lo trasladé, lo roté cierto ángulo, o utilicé que en cada vértice concurren ángulos interiores de los polígonos, entonces se cumple que el teselado es un teselado regular o semirregular. Entonces, aquí con esta actividad, pues yo me puedo dar cuenta que no solamente el alumno, digamos, va a utilizar su lenguaje propiamente matemático, sino que también utiliza ese lenguaje basado en lo que percibe en la geometría dinámica. Entonces, a través de su percepción, él puede decir, pues yo aquí visualicé o identifiqué que el ángulo es tal porque, o el ángulo es 360 porque el cuadrado tiene un ángulo de 90 y entonces la suma me da eso. Entonces, digamos que algunas respuestas que manifestaron los estudiantes, por ejemplo, fueron de este estilo. Los polígonos son regulares porque cuentan con más de 2 lados y estos no se muestran de forma extraña o compleja. Entonces, si se fijan, en las respuestas siguen siendo ambiguas o siguen siendo poco precisas, ¿no? Entonces, a pesar de que se basan en estas construcciones y en lo que perciben de manera visual, el alumno le cuesta aún mucho trabajo poder expresarse en términos propiamente de la matemática. Entonces, por ejemplo, aquí también dicen, el vector representa una distancia y dirección, lo que llevaría a mover el rectángulo en la dirección que quiera. El cuadrado trasladado se mueve a la distancia del vector, teniendo como referencia el cuadrado original. Luego, dividir 360 entre el número de lados del polígono regular para encontrar el ángulo central. Entonces, aquí, por ejemplo, esa respuesta en concreto se refiere a un procedimiento que aplicó directamente en el software o para poder deducir la medida del ángulo central según el número de lados del polígono. Posteriormente, la rotación es la que, con ayuda de un ángulo, vértice y una figura, podemos hacer que la figura rote desde la intersección de un vértice. Entonces, bueno, aquí esta respuesta hace referencia a que el alumno tuvo que considerar un centro de rotación. Y este centro de rotación lo ubicó en la intersección de polígonos. Luego, la rotación es mover una figura a partir de un vértice y la ubicación será determinada por el ángulo en que éste haya sido rotado. Entonces, esas son como digamos, el significado que va quedando, que se va generando en el alumno una vez que tiene una experiencia una experiencia con el GeoGebra o con la geometría dinámica, y a partir de eso puede plantear sus propios, digamos, conceptualizar, ¿no? Conceptualizar lo que es un objeto matemático. Entonces, cuando decimos, pues partimos de una situación donde el alumno utiliza un lenguaje, pero también dentro de ese lenguaje están diferentes procesos que son inevitables cuando el alumno resuelve problemas de matemáticas. Entonces, entre esos procesos, como ahorita ya lo he venido mencionando en mi discurso, está el proceso de visualización, también está el proceso de comunicación, está el proceso de materialización, de cómo el alumno conoce algo, tiene un significado y lo lleva, digamos, a esta herramienta de la geometría dinámica para hacerlo visual y poder materializar ese pensamiento o ese conocimiento. Entonces, bueno, ya para ir cerrando un poco esta presentación y poder darnos un poco de tiempo para poder conversar, yo aquí he escrito algunas orientaciones en las actividades o problemas que involucren la geometría dinámica. Entonces, considero que se debe ir más allá de la representación geométrica de un objeto primario. Es decir, no solamente representar estas rectas son paralelas, o estas rectas son perpendiculares, o esta es la función lineal, o esta es la función cuadrática. No quedarnos en ese aspecto,
sino que ir en problemas que involucren una riqueza de objetos y también de procesos matemáticos. Otra orientación sería diseñar actividades que consideren conocimientos previos que permitan construir el significado del objeto matemático. Entonces, uno como profesor debe hacerse esa pregunta de ¿qué conocimientos previos requiere el estudiante para desarrollar esa tarea o pueda dar una solución a ese problema? Entonces, me parece una tarea, digamos, elaborada porque requiere toda una planificación desde el diseño de esas situaciones o esas actividades y al mismo tiempo como profesores identificar cuál es la demanda de los objetos matemáticos. Otra orientación sería buscar relaciones entre los procesos, por ejemplo, el de visualización con el de construcción o el de deducción, a partir, por ejemplo, de un problema, si es de construcción, plantear ciertas preguntas que lleven al alumno a plantear ciertas conjeturas. Entonces, a eso me refiero con relacionar estos procesos, ¿no? Y entonces, una última orientación, a lo mejor no son tantas, pero intento como plasmar desde mi propia experiencia de lo que yo he hecho, tanto con el uso de la geometría dinámica, con la experiencia con estudiantes y lo que yo he observado en sus prácticas. Entonces, estas tareas o estos problemas deben ir siempre enfocados con un propósito de poder decir, ¿para qué voy a utilizar la geometría dinámica? ¿Cuál va a ser ese aporte? ¿O para qué? ¿O es necesario realmente en mi problema? ¿O solo lo utilizo como un recurso para que el alumno observe? Yo creo que la geometría dinámica tiene más que solo representar gráficas o representar figuras, sino yo creo que aquí la importancia es pensar en el tipo de tareas que lleven al alumno a construir significados de objetos matemáticos. Entonces, en ese sentido, la geometría dinámica pues da cabida a un escenario de exploración y visualización que no es tan factible en lápiz y papel o con el uso de la regla y compás. Si nos situamos en geometría. Y por otra parte, la percepción en la resolución de problemas que involucra la geometría dinámica juega un rol fundamental en el proceso de la visualización. Entonces, bueno, yo trabajo más el área de geometría, entonces considero que este proceso de visualización es inevitable en geometría. Entonces, toda tarea geométrica debe desarrollar un grado del proceso de visualización. Bueno, y aquí les voy a mostrar otra cápsula que tiene que ver, bueno, con ya una actividad más compleja, en donde si tuviéramos un cuadrado, ¿qué deformaciones podría hacerle para que pudiera formar un teselado? Pero en este caso, pues ya no estamos hablando de un teselado regular o un teselado semirregular. Entonces, bueno, esta tarea, digamos que yo lo pensé digamos, en que el alumno lo podía desarrollar, pero sí hay una distancia entre lo que puede hacer, digamos, con los teselados regulares y semirregulares a este tipo de actividad. No es tan sencillo que el alumno lo desarrolle, sin embargo, yo lo quiero mostrar porque me parece que puede dar ideas para que los profesores pues, puedan llevarlo al aula de clase a modo de digamos, ampliar, digamos, el significado de las transformaciones isométricas. Entonces, bueno, aquí se los puse como en diferentes momentos y podemos identificar que, bueno, partiendo de ese triángulo podemos llegar a este tipo de construcciones. Entonces, como profesores podemos ser capaces
de utilizar diferentes herramientas de este software, de tal manera que evidenciemos actividades o tareas más complejas en la sala de matemáticas y que el alumno pues, pueda ampliar su significado. Entonces, quizás pedirle esto al alumno sería mucho, pero a lo mejor como profesores sí podemos llevar esto a la sala y de tal manera que para el alumno cobre un poco más de sentido las transformaciones isométricas. Bueno, como conclusiones finales, el estudio que yo desarrollé evidencia en cierta medida un proceso discursivo del alumno a partir de su percepción visual, porque puede plantear conjeturas, puede plantear argumentos que estén dados en términos de las herramientas del GeoGebra. Entonces, si bien el alumno puede dar un significado, la idea no es que se quede con ese significado, sino que pueda el profesor, en este caso, hacer una intervención, institucionalizar a lo formal. Sin embargo, el GeoGebra permite, digamos, facilitar una comprensión de estos significados, de tal manera que para el alumno cobre más sentido que si solo lo formalizamos en la sala. Entonces, por eso es que la percepción visual juega un papel relevante en el desarrollo de la construcción, pero pues no necesariamente en la argumentación, ¿verdad? Porque también depende de cuáles son los conocimientos que tiene el estudiante. La enseñanza de la matemática que incorpora el uso de la geometría dinámica debe prever los objetos matemáticos previos y aquellos que emergen al aplicar un comando, ¿no? Y también trabajar con el uso coordinado de tanto de la tarea como de de lo que pretende la tarea con las herramientas de la geometría dinámica puede llevar a prever escenarios de enseñanza. Entonces, si yo coordino lo que quiero alcanzar con ese problema, con esa actividad, con ese ejercicio, entonces voy a poder prever lo que va a suceder en el aula y de esa manera saber cómo o qué decisiones tomar con los estudiantes, con la finalidad de que pues, se pueda potenciar esos aprendizajes. Entonces, bueno, aquí algunas referencias. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya gustado esta presentación. Sin duda. Muchas gracias a la doctora Morales. Y bueno, nuevamente animarlos a escribir sus preguntas, sus comentarios en el chat. De igual manera pueden levantar la manita si se sienten más cómodos para hacerlo de esa manera. Yo, de todas maneras, te comento, doctora Morales, que ya teníamos algunas preguntas en el chat respecto a si es posible compartir la presentación y de qué manera podrían acceder a ella. Sí, claro. Se las puedo, bueno, ¿cómo se las hago llegar? ¿Por correo? O el que esté interesado me pueda escribir un correo y se las hago llegar, porque a lo mejor así compartírselas a todos no se me ocurre ahorita, como porque no tengo la información. Sí. Sí, yo creo que podríamos tener el correo a lo mejor aquí en el chat y de tal manera que las personas que estén interesadas podrían mandar algún correo a la doctora y bueno, ya que... ahí les pongo mi correo por si alguien está interesado o interesada en escribirme con toda confianza. Y si, bueno, también estoy abierta a sus preguntas, sus comentarios, algunas ideas. María Elena tiene levantada la mano, entonces le damos la palabra para que pueda comentarnos. Bueno, buenas tardes, antes que Hola, nada. buenas tardes. Me gustó mucho y te agradezco, Guadalupe, tu exposición. Me parece muy bueno que esto que decís de ver el propósito, ¿no? Del uso de la geometría dinámica, cuál va a ser el aporte, ¿no? al usar la geometría dinámica, y yo creo que va también, coincido, por el lado de la elaboración de conjeturas y de la argumentación fundamentalmente.
Yo lo que te quería preguntar, vos nombraste algunos procesos que se ponen en funcionamiento. A ver, empiezo. Vos mencionaste, hiciste un análisis previos, disponibles y emergentes de la práctica, de la resolución del estudiante. Viste que se plantea un nivel de análisis donde se contemplan las facetas duales de los objetos y que dan lugar a ciertos procesos cognitivos duales, como el de particularización, generalización, representación, significación. Yo quería saber si es posible hacer ese análisis en estas prácticas y si te parece que aportarían, o sea, porque a mí me da esa sensación, los primarios se ven muchas cosas, pero cuando el de análisis y analizamos también los procesos cognitivos duales, se pueden ver más cosas, se ponen de manifiesto más, a lo mejor más potencialidades de el uso de la geometría dinámica en este caso, por ejemplo. Sí, claro. De hecho, también No sé si se escuchó bien. Sí, se cortó un poco, pero sí te entendí lo que nos comentas. Bueno, de hecho, estoy trabajando también esta parte de los procesos, porque si bien la configuración del enfoque entosemático, pues tiene que ver con esa riqueza tanto de objetos como de procesos matemáticos. Entonces, sí estoy analizando también la parte de los procesos desde el punto de vista de las facetas duales asociados a estos objetos primarios, ¿no? Entonces, es complejo hacer ese análisis porque requiere identificar elementos pues más detallados, ¿no? Entonces, de hecho, esta actividad que yo les mostré, lo he trabajado con estudiantes de manera virtual y estoy haciendo un análisis en particular con un estudio de casos, porque me estoy centrando como en esos, por ejemplo, argumentos que dio para la construcción. Me estoy fijando más detalladamente de qué manera el proceso de visualización apoyó a ese argumento. ¿Cuáles fueron esas propiedades? Pero también si estas propiedades fueron vinculadas a un significado de lo que en este caso requería en la práctica, ¿no? En esa actividad. Entonces, yo creo que sí es posible, pero no es tan sencillo. Quizás si nos planteamos otro tipo de problema, de situación, digamos, a lo mejor no tanto en este contexto de los teselados, va a haber o va a emerger una riqueza de procesos. Por ejemplo, la actividad el problema que les mencionaba al inicio de donde teníamos los segmentos paralelos en un triángulo. Entonces, mis actividades, de hecho, que sí se pueden identificar procesos, pero esos procesos siento que no habría procesos, por ejemplo, no habría un proceso tan constante que fuera como el de generalización, por ejemplo. Porque ese es un proceso que está relacionado más con el área de la geometría, perdón, el área del álgebra. Entonces, sí he identificado procesos, pero están relacionados más con la materialización, con la representación, la visualización, la construcción y el de significación, pero quizás no tanto. Entonces, bueno, creo que eso es lo que puedo comentar al respecto. No sé si te
si mi respuesta aporte a tu pregunta. Sí, lamentablemente se me cortó un ratito internet y no pude escuchar un pedazo de la respuesta, disculpen, no anda muy bien. Pero sí, entiendo. Lo que no me queda tan claro, no estoy tan segura es respecto del proceso de particularización, generalización, si realmente, porque digo, es como natural que cuando uno usa un software de geometría dinámica está haciendo una observación de casos particulares dinámicos, digamos, de manera dinámica, y algún tipo de generalización hace, ¿no? Ahí, no sé, Es que, bueno, lo tendría yo que puedo pensar. decir que lo identifiqué solo así como en pocas ocasiones, porque, por ejemplo, le hacía preguntas, el applet que les mostré al inicio, donde teníamos varios polígonos inscritos en la circunferencia. Entonces, de manera particular, primero le preguntaba sobre un polígono, a lo mejor el hexágono, el heptágono, no sé, por eso. Pero luego, y bueno, y si tuviera ahora un polígono de n lados, por ejemplo. Cualquiera. Claro, cualquiera. Y el alumno fue capaz de dar una expresión que vinculara cómo iba a identificar el ángulo central o el ángulo interior de ese polígono. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que hay procesos de particularización y que de hecho sí lo he dejado como ahí escrito, porque parte de un caso para después irse al caso general. Entonces, sí lo he identificado, pero no sé si me atrevería como a decir que realmente mis actividades profundizan en emerger ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que hay otras actividades, hay actividades que se inclinan más a unos procesos y hay actividades que se inclinan más a otros. Eso es lo que podría como apoyar. Sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Felicitación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien quiere comentarnos. Sí, muchas gracias también. Bueno, felicitan y Lisette Benavides nos comenta, muchas gracias por la presentación. Considero que utilizar herramientas tecnológicas de apoyo como GeoGebra ayuda bastante a la comprensión, pero es aquí donde hay un punto clave, pues hay establecimientos educacionales que no cuentan con sala de computación o si la tienen, los equipos no están en condiciones óptimas. Bueno, en eso estamos de acuerdo, Lisette, porque la verdad creo que todavía existe esa brecha digital, que si bien no es tan sencillo poder trabajar con este tipo de herramientas, pero yo creo que podemos como ir haciendo un esfuerzo para hacer cambios y esperemos que en algún momento las autoridades pues puedan apoyar un poco más a estos recursos que son necesarios para la práctica tanto del profesor como del estudiante. Entonces, lo importante es como ir cambiando de a poco este tipo de prácticas, ¿no? Y irlos involucrando un poco más. Bueno, no sé si alguien más quiera preguntar, comentar. Dentro del chat ya no hay ninguna otra, no sé si todavía estamos un poquito con tiempo. De todas maneras, realmente agradecer mucho la plática. Creo que estas conversaciones y sobre todo con tecnología siempre nos ponen a reflexionar, claro, sobre estos contextos en los que estamos, pero también acerca de los usos. Ya nos comentaban también sobre los procesos que se involucran ahí. Y bueno, adelante, Francisco, que tienes levantada la manita. Sí, hola, buenas, ¿se escucha? Sí, hola, Francisco. Hola, Guadalupe, Graciela, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es la siguiente. Pensando en una investigación sobre, o sea, utilizando algún recurso tecnológico, si yo quisiera, por ejemplo, verificar si es que un recurso tecnológico es efectivo en el proceso de enseñanza, de aprendizaje de la matemática, por ejemplo, en este caso, el uso de GeoGebra, en el proceso de que yo implemente esta investigación, ¿debe haber una etapa en donde yo al estudiante le tenga que capacitarlo respecto de este recurso tecnológico o no es tan necesario aquello? ¿O es más centrado a la actividad propiamente tal?
Sí es necesario porque debes de, a eso me refiero con conocimientos previos, pero no solo conocimientos matemáticos, sino conocimientos de la herramienta digital que quieres utilizar. Porque en este caso yo pude haber partido de que el estudiante conocía el GeoGebra o el software o lo dominaba. Entonces, bueno, y puedes hacer como un primer experimento, un análisis a priori, o un primer acercamiento de actividades e implementarlas utilizando la herramienta. A lo mejor, si no consideras previos, pero yo te aseguro que no, si no los consideras, es poco probable que obtengas los resultados que tú quieres. Entonces, mi sugerencia es que sí los consideres dentro de tu actividad o un primer problema que aborde ciertos conocimientos previos o guíes al alumno. Yo creo que esa sería la palabra, que guíes, orientes al alumno el cómo usarlo para obtener o alcanzar un objetivo más grande. Perfecto, o sea, ese proceso en donde yo capacito al estudiante o lo ayudo, lo guío con el Sí, programa que quiero utilizar, así igual, es. igual lo podríamos dejar dentro de la misma investigación, quizás podría rebustecer Así un es. poco Sería lo que se como hace. tu estudio exploratorio o algo así, como un primer acercamiento de lo que tienes con, bueno, de cómo vinculas el tipo de problema con la herramienta tecnológica. Perfecto, Sí, muchas gracias. de nada. Hasta luego. Bueno, yo creo que dejaríamos por hoy hasta aquí porque, bueno, ya continúan otras otras comunicaciones, reportes de investigación que están programadas para este horario. Entonces, no sé si no hay más preguntas, les agradezco mucho su participación y el que hayan escuchado, de verdad, para mí es algo muy, muy bonito. Entonces, los invitamos a que sigan participando en el evento, en las jornadas, participen en las conferencias especiales que están programadas para toda la semana. Y bueno, pues por aquí vamos a andar. Cualquier cosa, yo estoy al correo. Si alguien necesita la presentación, se lo puedo hacer llegar con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Muchas gracias. Gracias, Chao, hasta chao. luego. Cuídense, chao. Gracias. Hasta luego.